Muy buenas, mi nombre es Víctor Enrique Portillo Sorto y el día de hoy, junto a mis compañeros del subgrupo 7A, les vamos a explicar nuestro tema que es metodologías y herramientas de gestión de proyectos. Empezamos por la primera pregunta que nos dice los conceptos básicos de gestión de proyectos. Tenemos como primer punto que, según la Real Academia Española, el término proyecto se refiere a primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos, hacemos referencia al proceso que se llevará a cabo para poder cumplir de manera precisa el objetivo planteado. La gestión de proyectos se basa en establecer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de logros específicos, alcanzables, medibles y realistas, que lleven a cumplir tareas útiles para la organización. Esto se hace con tres objetivos siempre en mente. El primero es controlar el inicio y la evolución de un proyecto. El segundo es detectar problemas que pueden surgir y encontrar maneras de resolverlos. Y como tercer punto tenemos conducir hacia la finalización y aprobación definitiva del proyecto. Las etapas de la gestión de proyectos. Tenemos como primer punto el estudio de factibilidad. Es la primera etapa que se ejecuta en la realización de proyectos y es la que determina los beneficios económicos que la empresa recibiría. Si las cuentas son positivas, se continúa la segunda fase. Como segunda fase tenemos la planificación del trabajo. En esta se deben detallar con claridad todas las tareas previstas y los recursos necesarios para la finalización del proyecto. Como tercer punto tenemos la ejecución. En esta fase se gestionan los entornos laborales, tareas, entrega de recursos y peticiones de cambio. Es la fase más importante ya que se ponen en práctica las ideas, planeaciones, diseños, etc. Como cuarto punto tenemos el seguimiento. Aquí se comprueba el cumplimiento de las labores y planificación del proyecto por parte de todos los involucrados, esto con el fin de administrar y garantizar la calidad del proyecto. Y como quinto y último punto tenemos el cierre. Es la fase final del proyecto en la cual se deben realizar una evaluación y verificar que las expectativas establecidas se cumplieron. Luego tenemos la segunda pregunta, la cual nos dice, describa las diferentes metodologías tradicionales y metodologías ágiles más populares para la gestión de proyectos. Como metodología tradicional hemos seleccionado el modelo en cascada o waterfall. Este se caracteriza porque todas las fases se realizan en forma secuencial, es decir, que las etapas se llevan a cabo una detrás de otra. En este enfoque, los requisitos son fijos y el presupuesto y el tiempo se acuerdan antes. Esto significa que este tipo de metodologías tradicionales quizás no nos pueden servir a la hora de la realización de trabajos que son un poquito más complejos, ya que estos tienen que ir paso a paso y de manera secuencial. Luego tenemos como segundo punto la metodología ágil y en este tenemos el método Scrum. En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. En Scrum, un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración fija, iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas. Límite máximo de feedback de producto real y reflexión. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. En la pregunta 3 tenemos herramientas tecnológicas de gestión de proyectos más populares. Tenemos cascada. La planificación en cascada permite al gestor de proyectos controlar en detalle cada fase. La desventaja de esta metodología es que es un poco, cuenta con un poco margen de maniobra si surgen situaciones que fuerzan cambios en un proyecto ya ha empezado a ejecutarse. También tenemos lo que es la cadena crítica, es una metodología de proyectos basada en una teoría de restricciones.
pensada para maximizar el avance del proyecto teniendo en consideración que los proyectos están sometidos a incertidumbre y una serie de limitaciones. Y tenemos Scrum, se basa en interacciones o en sprints, periodo de unos 30 días normalmente, en lo que se planifican unos objetos, se trabaja en su consecución y se controla su cumplimiento y la necesidad de aplicar cambios en función de las peticiones del cliente. Siguiente. Tenemos también lo que son las metodologías híbridas. Las metodologías híbridas combinan las mejores prácticas de las metodologías clásicas y del mundo ágil en entornos de alta competencia donde el tiempo apremia y es necesario estar en el mercado antes que la competencia. Los tiempos de desarrollo tienen que ser muy cortos y flexibles. La clave está en la mejora continua de procesos, en la adaptación de cambios y la innovación. La creación de ambientes dinámicos y colaborativos. Tenemos en este caso, debido al tiempo, voy a mencionar las más importantes. Una de ellas es Trello. Se trata de una herramienta de gestor de proyectos colaborativa online y gratuita, la cual nos permite definir tareas, priorizar y trazar el camino que debe seguir un proyecto en un tablero sencillo e intuitivo. Y tenemos lo que viene siendo Canva, que también es similar a Trello, que cuenta como una de las más importantes, la cual comprende conceptos de tarjetas visuales. El objetivo es crear valor para el cliente sin generar gastos adicionales. Siguiente. Y por último tenemos lo que es la pregunta número 4, la cual es herramienta de gestor de proyectos. Una de las más grandes herramientas que podemos encontrar para un gestor de proyectos es Power BI. El uso de la herramienta de BI es muy extendido en todos los ámbitos, ya que es una gran ayuda para la toma de decisiones basada en datos. Los datos procedentes de distintas fuentes de origen, una vez integrados y tratados, se presentan visualmente de forma agregada desde distintas perspectivas, lo cual permite su análisis de modo muchísimo más efectivo. Bueno, seguidamente vamos a ver el resultado de la aplicación de la herramienta tecnológica que hemos escogido en la fase 2 de nuestro proyecto. La herramienta que hemos escogido es la Trello, debido a que nos va a ayudar mucho en la administración de tareas en este sentido. Y primeramente lo que debemos de hacer en Trello es crear un tablero. En nuestro tablero obviamente primeramente hay que colocarle un nombre. Y segundo, es importante colocarlo privado. Esto debido a que si se coloca público, cualquier persona puede hacer los cambios que ella quiera. Y en cambio, si se coloca privado, ustedes pueden ir escogiendo las personas que quieren que editen, las personas que solo quieren que vean el tablero y demás. Y después, ya teniendo el tablero, procedemos a elaborar nuestras columnas para el trabajo, que en este caso yo he hecho 3 columnas, que sería la de planeado, en proceso y terminado. La de planeado es simplemente una tabla en la que se van a poner las tareas que simplemente están planeadas. Las que están en proceso es cuando ya se han empezado, y finalizado o terminado es cuando obviamente ya se ha terminado en su totalidad la tarea y ya se puede descartar, por decirlo así. Esos serían los 2 primeros pasos, y los siguientes serían, una vez hecho lo anterior que les comenté, ya podemos ir agregando a la gente, y a cada una de estas personas se le puede dar ciertas tareas. Por ejemplo, a la primera persona se le puede dar una tarea de que recolecte los nombres del grupo, y a la segunda persona se le puede dar una tarea de redactar cierta información o buscar cierta información acerca del proyecto. A la tercera persona se le puede dar una tarea de resumir cierta información que se le ha enviado, y así sucesivamente. Luego, en el cuarto paso, nos vamos a la parte en donde dice que entre ellos se pueden poner como ciertos comentarios. En los comentarios, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si una tarea dice recolectar cierta información de personas, ahora yo puedo poner en la descripción, en un comentario fijado, ya sea en negrita, en comillas o como yo prefiera, que por ejemplo diga: necesito los nombres de ellos con su carnet, o necesito los nombres de ellos con sus edades, y así sucesivamente. Es solamente como para dar como una orden más específica a la tarea. Y finalmente, el último paso es ya como ordenarlos. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen, en la primera tarea todavía no se ha comenzado,
Las otras dos que se ven en la imagen es porque ya están en proceso, pero todavía no se han alcanzado a terminar debido a cierta información o debido a ciertos problemas en el grupo, debido al tiempo, etcétera. Y la que está terminada obviamente ya no se va a tocar porque ya es una tarea que se ha finalizado en su totalidad. Y hemos elegido Trello porque, por ejemplo, en nuestro caso eran pocas tareas, pero si ya es para una empresa más grande, se puede dar, se puede ocupar alguna otra aplicación, alguna otra herramienta, porque Trello puede, simplemente porque es gratuita, si se le da mucha información, se puede buguear, se puede trabar, se puede volver muy lenta y no es la más adecuada para trabajos muy grandes. Muchas gracias.